Iba diciendo, lo primero es que hemos echado en falta el diálogo. No ha habido diálogo antes de presentar los presupuestos, no se ha llamado a los grupos de la oposición. No ha habido diálogo una vez que se presentaron los presupuestos, tampoco tuvimos ninguna reunión de trabajo y tampoco ha habido diálogo durante el debate por secciones en la Comisión de Hacienda. Se nos han rechazado 12 enmiendas en el articulado, que como os comenté antes, una es la del complemento de las pensiones no contributivas, un complemento que se aprobó en la época del primer gobierno del PP con Monago, que en ningún momento se ha actualizado, entonces fueron lo que se aprobaron unos 250 euros anuales y nosotros planteábamos que se duplicara, porque desde entonces no ha habido ninguna actualización. Y por desgracia el Gobierno lo ha rechazado. Otra cuestión que planteábamos era el pago de los atrasos de los empleados públicos, que el Gobierno tampoco ha aceptado que se debata. Otra cuestión que nosotros planteamos era el complemento a las familias monoparentales, que también ha sido rechazado. Y por último, la gratuidad. Planteamos la gratuidad en los centros escolares de 0 a 3 años, que dependen de la Consejería de Servicios Sociales. Porque, digamos, se oferta el mismo servicio que en los centros que son de educación, pero, sin embargo, en estos centros sí que se paga, no hay posibilidad de gratuidad. Y respecto a las 269 enmiendas que continúan vivas y que vienen al debate de presupuestos en pleno. Como hemos dicho, Sanidad es una de las consejerías en las que, a pesar de que ha habido un aumento presupuestario general, no vemos que se corresponda con un aumento especialmente en las plantillas de personal médico sanitario. Nosotros hemos tenido distintas reuniones con plataformas sanitarias y sociedad civil y creemos que lo prioritario es lanzar un plan de choque en atención primaria para reducir la atención, las horas de atención, que sean en menos de 48 horas, y también para reducir las listas de espera, que, como sabéis, también son de las más largas de España. Vamos a instar con nuestras enmiendas que se inviertan 224 millones de euros en personal de atención primaria y es una de las consejerías donde planteamos un mayor movimiento de presupuestos para intentar desbloquear la situación que hay en sanidad. En igualdad, recordar que mientras que el Gobierno del PP y Vox han eliminado la Consejería de Igualdad, mostrando lo poco que les importa a la señora Guardiola las políticas feministas, para nosotras una de nuestras líneas moradas es afianzar Extremadura como parte del Pacto de Estado contra la violencia de género. Hemos planteado enmiendas por 600.000 euros en fondos municipales destinados a adoptar opciones habitacionales también de urgencia para mujeres en situación de violencia de género. En cooperación, que es una de las víctimas de estos presupuestos de PP y Vox, nosotras planteamos volver a luchar en este pleno para que se apruebe el compromiso de Extremadura con tantas regiones que se encuentran en una situación muy complicada y especialmente para la ayuda humanitaria que creemos que se debe destinar a Palestina, a Gaza. Hablamos de unos 800.000 euros para ayudar a paliar un poco la situación dramática que se está viviendo en Palestina. En energía, siendo una de las regiones productoras de España de mayor cantidad de energía eléctrica de origen renovable, sin embargo, prácticamente la población en Extremadura no se beneficia de nada en absoluto. Vemos como PP y Vox siguen, como era de esperar, una línea continuista al anterior gobierno del señor Vara. Y frente a eso nosotros apostamos por cambiar el paradigma, por cambiar el modelo. Planteamos una enmienda para empezar a construir la primera piedra de una empresa pública de energía extremeña que baje la factura de las familias y los autónomos extremeños. Y para esta primera fase
planteamos al menos 100.000 euros de presupuesto autonómico. En la Consejería de Economía y Empleo, una de las enmiendas que planteamos es de protección a los autónomos y a las pymes extremeñas, invirtiendo 6,2 millones en ayudas a la compensación de costes empresariales a pymes y autónomos por la inflación, que es una de las variables que más ha perjudicado a la pequeña y mediana empresa en el último año. Porque en esta región, además, los datos recientes demuestran que cada día cierra la persiana un autónomo, debido sobre todo a las ventas online y a la competencia de las grandes marcas y al aumento de los costes empresariales debido a la inflación. En educación, nosotros planteamos bastantes medidas, vamos a destacar algunas. Nosotros planteamos que se invierta más en bajar las ratios de personal docente, tanto en primaria como secundaria. Ahí planteamos que se destinen 10 millones de euros. También planteamos otra enmienda en la que se amplíen los comedores escolares a centros de secundaria. Ahora prácticamente en la región no hay comedores escolares en los centros de secundaria. Creemos que debería haberlo y planteamos una enmienda de otros 10 millones para que se amplíen esos comedores, para que se hagan. Planteamos que ese dinero salga de los fondos destinados a la educación privada, concertada. Porque en estos presupuestos, a pesar de que bajan el número de alumnos y alumnas que tenemos escolarizados, sin embargo, se siguen manteniendo exactamente igual los presupuestos para la concertada en infantil y primaria y en secundaria. De hecho, si tenemos en cuenta que el Gobierno plantea que el tramo de 0 a 3 años se va a cubrir dando dinero a los padres y a las madres, en realidad lo que ocurre es que se amplía el dinero que se va a destinar a la privada concertada. Para nosotros es algo que no es de recibo y creemos que está completamente legitimado el de que defendamos que se reduzca el dinero que se destina a la concertada y se destine a la pública a mejorar las plantillas y a mejorar las infraestructuras, entre otras propuestas que hacemos. En resumen, de las 281 enmiendas que mueven casi 300 millones, el PP nos ha vetado 12 e irán al Pleno finalmente 269, pero que creemos que explican cuáles son las grandes diferencias en políticas presupuestarias entre las propuestas de Unidas por Extremadura y las que, sin embargo, va a llevar adelante el Gobierno de PP y Vox, que no aprovechan la oportunidad que tenía al haber conseguido un mayor presupuesto gracias, entre otras cosas, al dinero que se ha enviado desde el Estado, que, como sabéis, en este año se produce la mayor transferencia que nunca se ha hecho del Estado a las comunidades autónomas, incluida Extremadura. Y yo, por mi parte, no tengo nada más. Si queréis alguna cuestión. ¿Una pregunta concreta? Buenas, Salvador, de la agencia EFE. Saliéndome de otros temas, ayer se reunieron la Junta, la Consejería de Educación, con los sindicatos sobre el uso de los teléfonos en las aulas. Prácticamente hubo unanimidad en su restricción, tanto en ESO, formación profesional, educación primaria. Me gustaría preguntarle por la postura de su partido al respecto. Lo hemos comentado en alguna ocasión, no nos gusta prohibir, pero creemos que ahora mismo el uso de los teléfonos móviles en los centros escolares está causando más problemas que beneficios. Independientemente de que puntualmente se puedan utilizar en alguna clase, pero lo cierto es que están generando mucho más problemas. Estamos hablando de problemas de violación de la intimidad de terceros o de la utilización de imágenes con fines degradantes o simplemente porque distorsionan la convivencia dentro del aula. Creemos que no debería haber uso de móviles en primaria y en secundaria restringido, si acaso, al uso fuera del centro.
Los profesores, desde luego, están muy cansados de hacer de guardias de seguridad o de policía persiguiendo a los alumnos que tienen teléfono. Y también hay que destacar una cosa, los estudiantes, los jóvenes, ahora pasan muchísimas horas en exposición en las pantallas, bien ordenadores, tablets o distintas plataformas de videojuegos y además los ordenadores. Creemos que es incluso bueno que haya un espacio en donde no haya uso de aparatos electrónicos como teléfonos y se pueda recuperar un cierto ritmo de aprendizaje más pausado. No lo vemos mal, aunque hasta ahora se estaba decidiendo por parte de cada centro, no lo vemos mal que se dé ese debate y que se llegue a un acuerdo por parte de la comunidad educativa con la consejería. Bueno, buenos días y muchas gracias por estar hoy aquí en esta rueda de prensa. Quería comentarles algunas cosas, entre ellas que, como saben, esta semana van a quedar aprobados, porque se van a aprobar los presupuestos de la región para el 2024, tras superar la tramitación en la Comisión de Hacienda. Quería, por supuesto, destacar la inclusión de las enmiendas que ha presentado Vox y la buena sintonía que hemos tenido y que seguimos teniendo con el PP en este asunto y en la coalición de gobierno. Especialmente quería hacer hincapié en una enmienda que hemos presentado de manera conjunta Vox y PP para dotar y construir la ronda sur de Badajoz por valor de 2 millones de euros. Insisto que es una enmienda que ha presentado el PP, pero es conjunta de ambos grupos. Además, también, como bien saben, incorporamos al presupuesto ayudas a la natalidad en las regiones más pequeñas de la región por valor de medio millón de euros ampliable
a 1 millón de euros en caso de que sea necesario. Y es el primer paso de otros muchos que daremos a lo largo de la legislatura, abundando y ahondando en todas las ayudas que podamos tener a la natalidad, que, como saben, la familia y la natalidad es una bandera de este partido y va a ser una bandera de nuestra acción de gobierno. También quería referirme a las movilizaciones que han empezado hoy de los agricultores extremeños en Llerena. Unas movilizaciones que no van a ser las últimas, ya hay convocatorias de ellas también de la Unión de Extremadura, por ejemplo. Hemos escuchado también a Saja decir que, bueno, que próximamente habrá movilizaciones, incluso también que es posible que las haya por parte de UPA. Estas protestas son el reflejo de lo que está pasando en Europa, de las protestas de los agricultores en Alemania, en Francia, en Holanda y en toda Europa, donde se están rebelando los agricultores con razón contra las imposiciones de la UE y de la perniciosa para el campo Agenda 2030. La competencia desleal que siempre hemos denunciado desde Vox de países terceros, una competencia desleal que se basa en que no se les exige lo mismo para producir los productos que se les exigen a los agricultores y a los ganaderos españoles o de la Comunidad o de Europa o de la Unión Europea. Las exigencias ambientales que vienen reflejadas desde la Agenda 2030 son en muchos casos inasumibles y, por supuesto, la puesta en tela de juicio de las bonificaciones al gasoil que pueden terminar de llevar al campo español, al campo extremeño, español y europeo, a un pozo sin salida. Nuestro apoyo total, insisto, a los agricultores extremeños y, por supuesto, a los españoles. A nivel nacional, como ustedes bien saben, hoy se va a consumar un golpe a la democracia. Se va a consumar un golpe a la Constitución, un golpe al Estado de Derecho y un golpe a la separación de poderes que hasta ahora hemos disfrutado durante estos años de democracia. En España, desgraciadamente, se dinamita la igualdad entre españoles y, por supuesto, los extremeños vamos a ser españoles de cuarta categoría. En España, si eres delincuente, en España, si eres golpista, en España, si eres terrorista y el gobierno socialista te necesita para mantenerse en el poder, te premian con una amnistía. Es algo absolutamente impensable y vergonzoso a lo que vamos a asistir hoy y lo que vamos a sufrir en los próximos meses. Vox va a oponerse con toda su fuerza a este golpe, insisto, a la Constitución y a la nación. Nos vamos a oponer en el Congreso y en el Senado en Madrid, nos vamos a oponer en la Asamblea de Extremadura y en todos los parlamentos autonómicos donde tenemos representación y, por supuesto, nos vamos a oponer en las calles y en los tribunales, con toda nuestra fuerza y, además, de frente, no como hacen otros partidos políticos como el PP, que convocan una manifestación el domingo y el lunes pactan las comisiones con este partido golpista que para nosotros es el Partido Socialista. Y, en último lugar, quería también comentarle y referirme a las declaraciones de ayer de la señora portavoz del Grupo Unidas por Extremadura, de la señora de Miguel, en la que decía que el gobierno bipartito de PP y Vox querían cargarse la educación pública y lo relacionaba con que no se les va a aprobar las enmiendas a la educación que ellos han presentado. Pues bien, el único objeto de Unidas por Extremadura en este aspecto es el de cargarse, ellos sí, la educación concertada y la libertad que tienen los padres a elegir de manera libre, valga la redundancia, la educación que quieren para sus hijos y dónde quieren que sus hijos se eduquen. No obstante, si quieren alguna aclaración de este tema, tengo aquí a mi compañero Juan José García, que es el portavoz en la Comisión de Educación, el portavoz de Vox, y él les aclarará más aspectos de este tipo. Nada más. Si necesitan algo, quieren hacer alguna pregunta, a su disposición. Sí, hola, buenos días. De cara a ese debate quería saber, van vivas 918 enmiendas de la oposición, del Grupo Socialista y de Unidas por Extremadura. ¿Qué visos tienen de prosperar, teniendo en cuenta que Vox y el PP tienen mayoría absoluta?
Bueno, pues eso lo veremos en el Pleno. Alguna podrá prosperar, pero honestamente creo que no mucha, porque va normalmente en contra de lo que es el camino que nos hemos marcado en PP y Vox, el cambio de 180 grados que nos hemos marcado PP y Vox en el devenir de esta comunidad autónoma. Por lo tanto, yo no sería muy optimista. Si fuera ello, me refiero. Buenas, Salvador de EFE. Me gustaría preguntarle, porque ayer se reunieron la Junta con los sindicatos sobre la prohibición de los teléfonos móviles en las aulas. Entiendo que la postura de su partido será similar, pero bueno, por si podría aclararme qué opinan ustedes sobre la prohibición, qué alternativas proponen a esta situación. Pues mire, nosotros lo hemos dicho en alguna ocasión, estamos de acuerdo en que en los colegios no haya teléfonos móviles y estamos de acuerdo en que en los institutos, en las aulas, durante el periodo lectivo, no haya teléfonos móviles. Nosotros hemos apelado a la educación en casa y a que los padres y los hijos decidan si tenerlos o no dentro de los institutos, pero fuera de las clases, es decir, por ejemplo, en los periodos de recreo, etcétera, etcétera. Creemos que es muy difícil la prohibición total, porque en el recreo no va a estar los profesores como unos policías detrás de los niños a ver si utilizan el teléfono o no. En cualquier caso, sí que es verdad que hay que poner coto a ese uso, insisto, por supuesto en los colegios y en los institutos, en las aulas, y en el resto, bueno, pues nosotros somos más de educar o de que los padres eduquen a sus hijos y lleguen a un acuerdo con ellos en el uso fuera de las aulas, por supuesto. No, quería, si no les importa, mi compañero Juan José, el portavoz de la Comisión de Educación, quería comentarles unas cosillas. Si son tan amables. Buenos días, muchísimas gracias. Dado que no ha habido preguntas con el tema de educación con respecto a la enmienda presentada por Podemos, por Unidas por Extremadura, perdón, me gustaría hacer una serie de consideraciones que considero que de suma importancia para la sociedad extremeña. En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo de Unidas por Extremadura, lo que se está proponiendo realmente no es mejorar la educación pública en Extremadura, es la aniquilación y la exterminación de la educación concertada. Tenemos entre 73 y 78 colegios de concertada, más de 2.000 profesores con sus familias, miles de niños que están disfrutando de una educación de calidad y gratuita. De las 47 enmiendas que ha presentado Unidas por Extremadura, 44, todos los fondos salen de la unidad de la educación concertada. En total, 70 millones de euros que quieren eliminar. Si nosotros votásemos estas enmiendas, a día 5 de febrero habría 2.000 familias en paro. Había multitud de niños sin centro educativo. La Administración no tendría capacidad de acoger de momento a esos niños en centros escolares. Eso es lo que está proponiendo Unidas por Extremadura. Y eso la sociedad extremeña debe de ser consciente de lo que piden algunos partidos políticos. Hago un llamamiento a la Unidad Sindical Obrera, USO, sindicato mayoritario de la educación concertada, para que ponga el grito en el cielo por lo que algunos partidos políticos están pidiendo en este debate de presupuestos. Muchísimas gracias.
Sí, 1, 2, sí, 1, 2, sí. Sí, 1, 2, sí. Sí. Pues buenos días y gracias por venir a esta convocatoria de prensa posterior a la Junta de Portavoces, donde hemos organizado el debate para el próximo pleno del jueves y del viernes, donde se va a aprobar por primera vez el primer presupuesto del Gobierno de María Guardiola, el presupuesto más alto de la historia de Extremadura, con 8.127 millones de euros, que hacen que sea el más alto de la historia, pero también el más social con el que nunca ha contado Extremadura. Unas cuentas donde crecen todas las partidas que pidieron los extremeños gracias a la escucha activa que María Guardiola ha llevado desde el primer momento. Estamos ante los presupuestos del cambio con los que Extremadura crece. Crece la sanidad, más de 78 millones de euros, crece la dependencia en 26,5 millones de euros, crece la educación en casi 62 millones de euros, crecen las políticas de empleo en más de 6 millones de euros y crece la agricultura y el apoyo a las empresas en casi 40 millones de euros. A pesar de todo ello, además, el trabajo de este documento vivo que ha hecho el Gobierno de María Guardiola, el Grupo Parlamentario Popular, que hemos seguido escuchando a los colectivos, que hemos seguido plasmando las necesidades que los extremeños nos han ido trasladando, hemos hecho que este documento siga incrementando y siga teniendo nuevas partidas y nuevos objetivos para seguir fortaleciendo este presupuesto. Yo quiero poner encima de la mesa que en el día de ayer la Comisión de Hacienda y Presupuestos ha aprobado las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular que van destinadas a establecer un diálogo con los representantes de los trabajadores para pagarles ese 2% del incremento salarial que en el año 2020 el Gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara dejó de pagarles y que a día de hoy se les sigue adeudando para que el Gobierno de María Guardiola cumpla con los funcionarios de Extremadura. Enmiendas que van a hacer que incrementen 2,5 millones de euros que han ido destinadas a las infraestructuras para mejorar las comunicaciones de los extremeños. Infraestructuras entre las que se encuentran el segundo tramo de la Ronda Sur de Badajoz, un nuevo puente en Plasencia y el estudio informativo de la autovía Zafra-Jerez. También les puedo hablar de los casi 4 millones de euros para la creación de empresas para jóvenes agricultores, la capacitación digital en el mundo rural o el apoyo a las organizaciones agrarias que hoy más que nunca necesitan sentir a la Administración cerca de estas organizaciones. El mundo de la cultura también se ve beneficiado de estas enmiendas con más de 1 millón de euros. De entre enmiendas que queremos destacar que se encuentran el apoyo a diferentes eventos y fiestas de interés como el Año Jubilar Eulaliense, que tiene lugar este año aquí en Mérida, o la coronación de la Virgen de la Montaña en la ciudad de Cáceres. Enmiendas que, como he dicho, todas han sido aprobadas e incorporadas al dictamen de la Ley de Presupuestos en el día de ayer y que ya forman parte de los presupuestos del cambio. Y mientras hemos trabajado y hemos apostado por seguir mejorando esta Ley de Presupuestos, nos hemos encontrado con un grupo parlamentario socialista que nos ha sorprendido con ciertos votos, que nos ha sorprendido al votar no a la posibilidad de incorporar en estos presupuestos más fondos, más dinero del que viene destinado por parte de la financiación autonómica. El Grupo Parlamentario Socialista en el día de ayer dijo que no se incorporen los fondos provenientes de la financiación autonómica. Para nosotros es increíble que el Partido Socialista no quiera que los presupuestos más altos de la historia sigan siendo aún más grandes, que tengan muchos más fondos, muchos más recursos para atacar las principales políticas en Extremadura. El Partido Socialista también ha votado que no a la reforma del Hospital Provincial de Badajoz para que se pueda acomodar a los nuevos usos tanto sanitarios como de educación.
Y es lo que estamos viendo, que esto es lo que realmente le importa al Grupo Parlamentario Socialista, la educación y la sanidad. Cuando una infraestructura que se encuentra en la ciudad de Badajoz puede mejorarse, ellos votan que no. Y además han votado que no, también a seguir fomentando el acogimiento familiar. Han votado que no a seguir creciendo los programas de digitalización, algo que tanto reclaman, y cuando tienen los fondos disponibles, el Partido Socialista vota que no. Incluso han votado que no a seguir avanzando en la acreditación de los centros residenciales para incrementar la calidad en el sistema de la dependencia en Extremadura. Esta es la oposición con la que estamos viviendo en Extremadura, la oposición del no por el no. El Partido Socialista, además, siempre puede llegar a sorprendernos un poco más. En los últimos días el Partido Socialista ha venido reclamando diálogo, algo a lo que el Grupo Parlamentario Popular siempre ha estado dispuesto. Pero es que el Grupo Parlamentario Socialista tiene una forma un tanto extraña de mostrar su voluntad de diálogo. Piden diálogo cuando ni siquiera le dieron al Gobierno de María Guardiola ni le han respetado los primeros 100 días de Gobierno. Piden diálogo cuando han presentado una enmienda a la totalidad a los presupuestos más altos y más sociales de la historia de Extremadura. Piden diálogo y ayer mismo votaron no al dictamen de los presupuestos en su tramitación en la comisión. Ni siquiera han llegado a abstenerse para seguir pidiendo diálogo. Lo que no sabemos a quién creernos, si al Partido Socialista que pide diálogo o al Partido Socialista del no por el no. Además, yo quiero dejar claro que el Partido Socialista lleva mintiendo desde que ha empezado la tramitación de estos presupuestos. Mentían cuando aseguraban que cuando el Partido Socialista estaba en gobierno nunca habían vetado enmiendas de la oposición. En el año 2020, el Partido Socialista en gobierno vetó 13 enmiendas del Grupo Parlamentario Popular que no se pudieron debatir, entre otras el incremento del pago de la carrera profesional que había prometido el Gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara. Lo mismo hicieron en el año 2018, 17 enmiendas vetadas, y en el año 2017 también vetaron las enmiendas. Y ahora dicen que no se veten enmiendas cuando además ellos presentan enmiendas mal redactadas y que pretenden dar bajas en partidas presupuestarias por importes superiores a lo presupuestado. Por lo tanto, creemos que el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, pocas lecciones le puede dar a este grupo de elaboración de enmiendas y de hacer los presupuestos con rigor. Lo que está demostrado es que la mala gestión socialista la llevan hasta el extremo para intentar engañar. Y en otro orden de cosas, en el día de hoy, por desgracia, va a pasar a la historia y va a ser estudiado por ser el día en el que el presidente del Gobierno está dispuesto a vender a su país de la forma más burda, única y exclusivamente por conseguir 7 votos. Como ustedes saben, hoy se va a votar la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. Estamos expectantes por ver si el Partido Socialista va a ceder al penúltimo chantaje de Puigdemont. Nos preguntamos si el Partido Socialista va a votar a favor de las enmiendas que quedan vivas en la tramitación de la ley de amnistía para blindar a los responsables del proceso. Nos preguntamos si el Partido Socialista va a seguir arrodillándose a los chantajes de Puigdemont, a los chantajes de los condenados y de los prófugos de la justicia. Y esperamos que estas preguntas nos las aclare el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que va a intervenir detrás en su turno de rueda de prensa. Porque lo que estamos viendo con esta tramitación de la ley de amnistía es que el Partido Socialista se ha convertido en la marioneta de Puigdemont y que además está intentando convencernos a los españoles de que todo es por nuestro bien, cuando lo hace única y exclusivamente por 7 votos para mantenerse en la Moncloa. Hoy se puede dar la paradoja de que el Partido Socialista vote que sí a la ley de amnistía que negaba y que los independentistas voten que no a la ley de amnistía que reclamaba. Por lo tanto, este es el circo socialista que ha montado Pedro Sánchez y que ha montado el Partido Socialista en España. Los españoles estamos hartos del gobierno de la mentira. Mintieron con los pactos para luego acabar pactando con Bildu y con los independentistas.
mintieron con esta ley de amnistía, que dijeron que no, y ahora presentan y defienden, y ahora además quieren que traguemos en esta ley con el terrorismo bueno y con el terrorismo malo. Como ya le hemos dicho en reiteradas ocasiones al Partido Socialista, no hay terrorismo bueno o terrorismo malo. Hay terrorismo, hay víctimas y verdugos, hay delincuentes y Estado de Derecho. Y el Partido Socialista ha decidido que sus socios, que sus compañeros de viaje sean los delincuentes y los verdugos única y exclusivamente a cambio de 7 votos. Y ante este escenario vemos a un Partido Socialista en Extremadura que calla, que asiente y que, por desgracia, consiente. Y esto es lo que le queríamos trasladar en el día de hoy y yo quedo a su disposición para cualquier cuestión que nos quieran plantear. Nada, simplemente que, bueno, según hemos escuchado o deducimos de sus palabras, queríamos saber, bueno, mejor si nos lo puede decir, qué visos tienen de prosperar o no algunas de las enmiendas que han presentado la oposición. Bueno, nosotros vamos a estudiar las enmiendas de aquí al debate de presupuestos. Vamos a ver aquellas que pueden tener un encaje dentro de los presupuestos del cambio, aquellas que sean para hacer más de lo mismo, pues serán aquellas que quiere el Grupo Parlamentario Socialista. El espíritu de este presupuesto es ser el presupuesto del cambio, el más alto de la historia y el más social, y vamos a estudiar todas las enmiendas que puedan tener un encaje en esos principios y objetivos de este presupuesto. Sí, yo le quería preguntar aparte por 2 temas. Primero, por las movilizaciones que se están dando hoy en Llerena. La tractorada están pidiendo precios más justos, mantener la bonificación del gasóleo agrícola, limitar burocracia, la PAC. No sé cuál es la opinión que le merece al respecto. Bueno, yo creo que las reclamaciones que está haciendo el mundo de la agricultura hoy es levantar la voz ante una situación muy complicada que están viviendo. Desde el Grupo Parlamentario Popular, además, ya hemos traído aquí iniciativas pidiendo la modificación de la PAC para acabar con los ecoregímenes y que la PEPAC también tenga una modificación. Por lo tanto, nosotros creemos que lo que están haciendo es levantar la voz para que desde el Gobierno de España se les escuche, que se les tenga en cuenta a un sector tan sumamente importante, además en Extremadura, que son el motor económico de nuestra región, y yo creo que hoy lo que están haciendo es levantar la voz ante un ministro que no les escucha. Entiendo que la postura será la misma que la de la consejera. Ayer se reunieron los sindicatos y Bazaga por el tema del uso de los teléfonos móviles en las aulas, por si podría verbalizarme un poco su opinión al respecto sobre que esta propuesta en principio vaya a salir adelante porque hay unanimidad de todos los implicados. Bueno, yo creo que el Gobierno de la Junta de Extremadura ha hecho lo que tiene que hacer. El primer momento es escuchar. Se ha escuchado a los profesionales educativos, se ha escuchado a las familias y a los alumnos y ha escuchado un clamor, y es que haya una regulación que limite el uso de los móviles en las aulas. Por lo tanto, esa es la propuesta que también ha manifestado la propia consejera en rueda de prensa para llevarla a la conferencia sectorial del día de mañana. Por lo tanto, el apoyo que tiene el grupo parlamentario a la decisión de la Junta es total, porque creemos que si el ámbito educativo está pidiendo que se regule, lo que hay que hacer es escuchar y tomar decisiones en ese sentido. Pues muchísimas gracias. Buen día.
Bueno, pues muchas gracias por venir a esta rueda de prensa después de escuchar al portavoz de la oposición, que parecía el portavoz de la oposición en vez del partido. El portavoz del Partido Popular ha dedicado más tiempo a criticar, a hacer oposición a la oposición, que a defender aquello que supuestamente ellos dicen que son unos buenos presupuestos. Estamos en la semana final de la tramitación de los presupuestos del Partido Popular y de Vox, de la derecha y de la extrema derecha para el año 2024. Y ya nos van quedando claras algunas cosas. Nos va quedando claro lo que van a suponer estos presupuestos para los extremeños y para los extremeñas. Con los presupuestos de María Guardiola y de Vox, la cuesta de enero en Extremadura va a ser de 4 años como mínimo. La cuesta de enero va a ser absolutamente interminable para los extremeños y para las extremeñas. ¿Y por qué? Pues porque las rebajas, esas promociones, ese 2x1 que se suele hacer en esta fecha, esas ofertas no van a beneficiar, solamente van a beneficiar a los más ricos de Extremadura. Por eso va a ser una cuesta arriba para las clases medias y trabajadoras. Porque sí, lo que sí se está encareciendo y mucho, cada día más, es el chiringuito de la ultraderecha en Extremadura. Lo que sí nos cuesta cada día más dinero es el sillón de María Guardiola. Y ahí es donde va a estar la cuesta de enero de los extremeños y de las extremeñas. Un sillón, insisto, cada vez más caro por los múltiples y vergonzantes regalos y prebendas que da el Partido Popular a la ultraderecha. Es decir, esta cuesta de enero permanente que va a durar 4 años va a recaer directamente en las clases medias y trabajadoras. Y todo esto que estamos hablando, quedó en evidencia ayer en la Comisión de Hacienda de esta casa. Y les digo por qué. Porque mientras que la única enmienda aprobada del Partido Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista, supone garantizar la sostenibilidad económica de la obra pública en nuestra región, mientras que esa enmienda que hemos presentado los socialistas y que fue aprobada ayer, evitamos con esa enmienda la posible paralización de la obra pública, garantizando, por tanto, el empleo y la inversión, mientras damos agua, sí, nosotros damos agua al Gobierno cuando lo necesita, en este caso el Gobierno de la Junta de Extremadura, la enmienda, en cambio, la enmienda estrella del Partido Popular y de Vox, que ayer se aprobó, fue dedicar 100.000 euros de los extremeños y de las extremeñas a la unidad de España. Dedicar 100.000 euros de los extremeños y extremeñas no sabemos a qué ni para qué. Mientras que el Partido Socialista mira por el empleo, mira por las empresas de la construcción, mientras el Partido Socialista apuesta por la inversión pública, María Guardiola compra la lealtad de Vox, compra la lealtad de la ultraderecha con 100.000 euros que salen del bolsillo de los extremeños y de las extremeñas. 100.000 euros más para financiar al chiringuito de Vox, financiar las ocurrencias de la ultraderecha. Y nos preguntamos, ¿qué van a hacer con este dinero? Son 100.000 euros, ¿eh? Son 100.000 euros, que a muchas familias le vendrían muy bien, 100.000 euros. ¿Qué van a hacer? ¿Van a contratar más eventuales en el chiringuito de Vox a dedo para que nos enseñen a los extremeños a hablar español? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a gastarse ese dinero en pegamento ultrafuerte para que España no se rompa? ¿Qué es lo que van a hacer con esos 100.000 euros? ¿O van a prohibir quizás que se abre la fala aquí en Extremadura porque supone una amenaza a la unidad familiar, a la unidad nacional? ¿O van a levantar un muro con Portugal? ¿Qué es lo que van a hacer exactamente con esos 100.000 euros de los extremeños y de las extremeñas? ¿O acaso defender la unidad de España es decir que el Valle del Jerte, en el Valle del Jerte se está convirtiendo en un desierto porque está creciendo el sector turístico? Porque esto es lo que ha dicho el director general, un director general de la Junta de Extremadura. Eso es lo que ha dicho un miembro del Gobierno de María Guardiola. ¿Es esta la visión que tiene Extremadura? ¿De Extremadura María Guardiola y sus socios? ¿Por qué la señora Guardiola no dijo nada de esto en Fitur el otro día? Porque se le llenó la boca de hablar de Extremadura, de una Extremadura extraordinaria, pero para nosotros lo que realmente es extraordinario son las declaraciones incendiarias e impropias de un alto cargo de la Junta de Extremadura. Y la señora Guardiola calla. Y la consejera de Turismo calla. ¿Qué opina María Guardiola de estas declaraciones? Nos gustaría saberlo. ¿Comparte que el turismo en Extremadura asola el Valle del Jerte?
¿Lo comparte? ¿O va a desautorizar estas declaraciones la señora Guardiola? ¿O no se atreve a llevar a cabo, que eso es lo que nos tememos, no se atreve a llevar la contraria a sus socios de Vox para que no peligre su sillón? Porque esto es lo que realmente nos tememos. Miren, lo que nos queda muy claro es que con la tramitación parlamentaria de los presupuestos, María Guardiola se ha propuesto silenciar a la mitad de los extremeños. Hay que recordarle que la oposición representa en esta Cámara casi la mitad de los extremeños y de las extremeñas. Por eso, cuando escuchamos al portavoz del Partido Popular hablar de proceso de escucha activa, la verdad es que nos da cuanto menos risa. Cuanto menos risa. Porque este Gobierno no se ha sentado con los grupos parlamentarios como se hacía en anteriores legislaturas con mayoría absoluta. No se ha sentado ni previamente ni después. No hemos recibido llamadas para nada, para hablar, para negociar, para tramitar, para hacer transaccionales en las enmiendas y poder llegar a acuerdos. Aquí ya no habla Extremadura, lo único que vocifera, los únicos que habla, como acabamos de escuchar, es la ultraderecha y sus chiringuitos. Por tanto, es más, cuando hablamos de tumbar, de vetar enmiendas, hay que recordar que el Partido Popular, el Gobierno de María Guardiola, ha intentado vetar casi 200 enmiendas del Partido Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista. Casi 200 enmiendas. No estamos hablando del veto propio que puede hacer el Gobierno, y que eso no hemos criticado, que eso se ha hecho algunas veces, pero el año pasado nosotros, estando con mayoría absoluta, ni siquiera se utilizó esa herramienta, que se puede hacer. En cambio, el Partido Popular, y esto es inédito, el Grupo Parlamentario Popular ha intentado vetar enmiendas de otro grupo parlamentario, enmiendas parciales que no tiene capacidad para hacerlo. A ver si lo que se tienen que hacer mirar son ellos, esa manera de silenciar a la oposición. En definitiva, la aprobación final de estos presupuestos, la aprobación final de los presupuestos de la derecha y de la ultraderecha, va a ser la peor cuesta de enero que puedan tener las clases medias y trabajadoras. Y lo va a ser porque van a ser ellos quienes paguen los privilegios a los más ricos de Extremadura. Y lo va a ser porque van a ser ellos quienes paguen los múltiples regalos y prebendas que está haciendo María Guardiola a la ultraderecha en esta región. Nada más, si tenéis alguna pregunta. Sí, yo me quería salir sobre otros dos temas. El primer tema que le quería comentar era las manifestaciones, la tractorada de esta mañana en Llerena por mantener la bonificación del gasóleo, limitar burocracia por la PAC. No sé qué opinión le merece. No, respetar cualquier tipo de movilización, siempre y cuando lógicamente sea pacífica y que todas las reivindicaciones pues son escuchadas y serán atendidas por parte de nuestro grupo parlamentario, y estoy absolutamente convencido por parte del Gobierno de España cuando sea el caso, ¿no? Respetar todo tipo de movilizaciones como siempre hemos hecho. Y, por otro lado, ayer se reunió la consejera Bazaga con los sindicatos por el uso de los teléfonos en las aulas, por su regulación en ESO, formación profesional, primaria. ¿Cuál es la opinión de su partido? No, nosotros es verdad que hay una nueva realidad en las aulas, ¿no? Que es el uso de las nuevas tecnologías, de los teléfonos móviles, y nosotros, siempre y cuando esté acordado, como es el caso, con la comunidad educativa, que al final son quienes están bregando en el día a día, en la situación y en la realidad que están viviendo nuestras aulas, siempre y cuando haya un acuerdo con ellos, por nuestra parte no va a haber el más mínimo problema. No, a vosotros.